Daniel Hermosa. Él es asesor de la Asociación de Mujeres Bodegueras y también es director de MIPES Unidas de Perú. Daniel, qué gusto saludarte. Es un gusto, como siempre, conversar contigo. José, buenos días. Gracias por la oportunidad de seguir comentando pues la temperatura de las MIPES, lo que está pasando en la microeconomía, ¿no? Y no necesariamente las grandes cifras que ayer nos dio la señora Boluarte. Yo, la verdad no sé qué país está viviendo la señora, pero no creo que sea este. En efecto, sí me gustaría comentar, porque tú tienes una visión de lo que ocurre en nuestro país, desde la microempresa, pero también una visión macro del país. Esta postura que adopta la Presidenta de la República en el plano externo, en lugar, creo, de beneficiarnos, nos perjudica. Porque un inversionista todas las mañanas recibe un paper y dice cuál es la situación en el Perú. Eso es cierto. En efecto, ¿cómo analizas este tema? Bueno, obviamente está haciendo un esfuerzo de marketing, ¿no? Tratando de vender un producto que definitivamente ella está contribuyendo a que no esté en la mejor posición. El Perú realmente es un país que está totalmente desarticulado. El tema de la inseguridad ciudadana es un tema que afecta gravísimamente al sector turismo, ¿cierto? Y también, pues, obviamente a las inversiones, porque nadie quiere venir, pues, a invertir a un país en el cual, pues, matan gente todos los días, extorsionan, y no existe ninguna medida correctiva, ¿no? Porque obviamente el Estado tiene la capacidad de poder construir no solamente medidas represivas con la policía y todo lo que se supone que está implementando, sino también tratando de quitarle espacios a la delincuencia, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, y eso seguramente ya es entrar un poco al tema de la inseguridad, es el tema de los préstamos, ¿no? Que ha generado un mercado negro de préstamos con más de 1.500 millones de dólares colocados hasta el día de hoy en diferentes rubros, sobre todo en el sector bodega. Entonces, la señora está totalmente desconectada de lo que está sucediendo en el Perú. Lo que debió haber dicho es que estamos en un proceso, ¿no? Y que en un término de plazo vamos a lograr estabilizar al país en cuanto a lo que se refiere a la seguridad ciudadana. Pero no decir pues que estamos como veía la portada del Perú 21, ¿no? En el país de las maravillas. Es increíble. En efecto. Daniel, hay mucha preocupación, tú ya lo acabas de adelantar, lo que está ocurriendo con bodegas, ¿no? Que son emprendimientos que hay que saludar, son emprendimientos que han surgido en los últimos años con esfuerzo propio, esfuerzos familiares, unipersonales, etcétera, etcétera. Pero hoy, debido al crimen organizado, a la ola de extorsiones, sabemos que se están cerrando bodegas. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Mencionaste también el tema de que hay 1.500 millones de préstamos, pero bajo la modalidad de gota a gota. Eso hay que entenderlo. ¿Cuál es la situación de las bodegas en estos momentos, por favor? Bueno, mira, el tema de las bodegas es bastante delicado, toda vez de que, de acuerdo a las cifras que hemos ido recogiendo en los últimos días, la campaña navideña, que es una campaña muy importante para todos los emprendimientos, a todos los empresarios, no ha sido pues de las mejores, ¿no? Ha sido mejor que el año pasado, de acuerdo a las cifras que tenemos, ¿no? Pero no lo suficiente como para decir que estamos empezando un 2025 con el suficiente capital para enfrentar el primer trimestre, que siempre es complicado, el comienzo de año, para todos los sectores. Ha sido una campaña bastante regular, ¿correcto? Por otro lado, tenemos de que no ha habido el acceso al crédito que es necesario para reponer los stocks de nuestras bodegas, ¿cierto? Y eso también es un problema que viene ya acompañándonos desde la época de la pandemia, cuando salió el Reactiva, y no llegó los créditos a justamente las empresas más pequeñitas como son las bodegas, ¿no? Y de otro lado, ese espacio que se dejó a partir de la pandemia ha sido llenado rápidamente por los créditos gota a gota, que lamentablemente pues el empresario es eso o morir, ¿cierto? Y se ve lamentablemente la necesidad de recurrir a estos préstamos que son súper fáciles, porque obviamente la garantía es tu vida, ¿no? Y tienen que llegar a tener esos créditos para poder seguir operando sus pequeños negocios. Entonces ahí tenemos un problema de un vacío que está dejando el Estado, ¿no? Y se supone que la Constitución habla claramente del rol subsidiario del Estado en aquellos sectores en los cuales el sector privado no puede ingresar. Pero aquí lo hemos interpretado de manera geográfica, ¿cierto? Si aquí hay un banco privado, yo no puedo entrar. Pero no se trata de un tema geográfico.
sino se trata de una necesidad hoy más que nunca importante para quitarle espacio a la delincuencia, que no lo está haciendo de manera eficiente. Por eso es que nosotros desde el comienzo hemos propuesto que el tema de la inseguridad ciudadana no solamente se trata de poner policías, patrulleros y motos, tiene que ser un tema integral que involucre a todos los sectores, ¿cierto? Y obviamente uno de ellos es el sector financiero, ¿no? Porque si el sector financiero no le da la gana de llegar con mejores mecanismos para que los pequeños empresarios, los microempresarios, puedan obtener el crédito, yo creo que ya el Estado debe comenzar a evaluar la posibilidad de que crear fondos de garantía, a fondo perdido obviamente, de alto riesgo, para que los bancos puedan prestarle sin mucho requisito a las bodeguitas, o caso contrario, pues el Banco de la Nación. Yo sé que es un tema que a muchos les eriza la cabeza, pero eso, o seguir con esta ola de penetración de dinero sucio, porque los 1.500 millones de dólares que están metidos en ese sistema de gota a gota, no es plata porque venga de los ahorros de la gente, es plata que viene del narcotráfico, plata que viene de la minería ilegal, que rentabiliza su dinero. Imagínate este país, la minería ilegal, los dineros negros rentabilizan con nosotros, con los microempresarios. Eso no es normal, ¿cierto? Eso no debería estar pasando en un país que sale al extranjero con su presidenta a pedir que vengan los inversionistas, cuando en este momento tenemos inversiones, ¿cierto?, con dinero dinero negro, dinero sucio, dinero del narcotráfico, dinero de la minería ilegal, dinero de los robos. Entonces, si estamos permitiendo eso, mi estimado José, pues imagínate la visión que tienen los empresarios del mundo sobre el Perú. Yo creo que este es un tema demasiado delicado como para dejarlo pasar, mientras el ministro del Interior trata pues y claro, eso de reconocer que no tenemos ni policías ni ¿cómo se llama?, ni logística, es invitar pues a que la delincuencia entre más, ¿no? Ahora, Daniel, ese es un circuito muy peligroso. Primero te presto dinero bajo la modalidad de gota a gota, acto seguido te extorsiono, porque ya te ubiqué, ya sé quién eres, qué negocios tienes, cuánto mueves. O sea, ese es un circuito bien peligroso y lo estamos permitiendo. Y hoy incluso el diario Gestión señala algo que ya en algún momento tú lo habías advertido, ¿no? Que se restringe el acceso a las microfinancieras a varios distritos. Y lo que señala Gestión hoy en su primera página dice lo siguiente: criminalidad ha secuestrado y tomado control del mercado financieros en zonas como San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Estamos hablando de Lima, pero también lo están haciendo en otros puntos del país, ¿no? Y dice, delincuentes amenazan e impiden ingreso de ejecutivo de estas entidades que ahora estiman que crédito a emprendedores no crecerá este año. Imagínate. O sea, fíjate, la presidenta Boluarte sale a hablar de un país que no es el que en ella vive, ¿no? Probablemente en su círculo todos están gozando de bienestar, pero definitivamente el país está muy enfermo y no están tomando las medidas que deben tomar. Lo que tú acabas de señalar, nosotros lo advertimos hace un par de meses, recordarás en una entrevista que tuvimos aquí, sobre cómo ya estaban evitando los promotores de los créditos gota a gota el ingreso de las cajas municipales, de mi banco, de otras instituciones financieras. ¿Por qué? Porque tienen secuestrado, tenemos zonas libres. En el tema financiero podemos hablar sin ningún temor de zonas liberadas. Lo que estás leyendo son zonas liberadas financieras. En este momento la formalidad no puede ingresar. Y nosotros, me refiero al Estado peruano, hemos permitido que ya pase esto. Porque si esto hubiera sido evitado, inclusive desde la época de la pandemia, ¿cierto?, y todos los años que han venido, no estaríamos en este momento hablando de zonas liberadas como la que tú acabas de señalar. De verdad la situación es bastante terrible, la mortandad empresarial es altísima. Una de nuestras empresarias está huyendo de su casa porque ya no soporta. Y mira, yo no puedo confirmarlo, José, o sea, no puedo decir tengo la evidencia, pero me comentaban de que la policía también está pidiendo algunos recursos para el combustible para poder hacer patrullaje a las pequeñas bodegas. O sea, eso es terrible de ser cierto, ¿no? Yo no tengo cómo confirmarlo, pero las bodegueras mismas me han comentado, ¿no?, de que hay, lamentablemente, algunos policías que dicen, bueno, si quieres que te cuide, tienes que pagarme la gasolina, ¿no? Y por supuesto no la piden que lléname el tanque, sino dame en efectivo.
Entonces, para poder tener el patrullaje que la policía debería tener. Y esto está pues a colisión de todas estas cosas que roban combustible al interior de las instituciones castrenses, incluido la policía, ¿cierto? Que se ven obligados los policías a pedir, ¿no?, una especie de cuota, ¿no?, para poder hacer patrullaje. Y eso nos parece bastante complicado. Como te repito, no tengo las evidencias, ojalá las tuviera, ¿no? Porque esto sería una denuncia terrible de ser cierta, ¿no? Daniel, vale recordarle, nos están escuchando en varios puntos del país, con la información, con la data que ustedes recogen de la Asociación de Mujeres Bodegueras y de PYME Perú, ¿cuántas bodegas han cerrado en los últimos meses en el Perú? ¿Y cuáles son las zonas consideradas más peligrosas, más calientes, no solamente en Lima, sino en otros puntos del país? Mira, la información que estamos manejando es que este año, el año pasado, mejor dicho, hasta octubre, porque lamentablemente en el Perú la data es siempre 3 meses atrasada, ¿Ya? Y eso es un tema bien complicado. La data del último trimestre del 2024 recién va a ser publicada en marzo. Entonces, en este momento solamente estamos trabajando con la data de los 3 primeros trimestres. Y eso señala que en el sector comercio minorista y mayorista, ojo, mayorista, el año pasado se dieron de baja a 75.503 empresas de este sector, comercio mayorista y comercio minorista. Pero vamos al comercio de las bodegas, ¿Ya? ¿no? El año pasado se dieron de baja 44.439 empresas de comercio minorista, ¿correcto? Y eso, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, que ha sido publicado a nivel de Lima, estaríamos hablando de casi 900 bodegas a nivel nacional que han cerrado por el tema de la criminalidad. Casi 1.000, ¿cierto? Claro. Entonces, estamos y eso hasta el año pasado no votaba cifras de este tamaño. Había, por supuesto, algunas empresas que ya, pero hoy día estamos llegando a 1.000 a nivel nacional. Y eso ya, pues, ¿de qué estamos hablando? O sea, oye, ¿sabes qué? Mejor cierra tu tienda para que puedas vivir. Porque si no lo haces, la extorsión te puede eliminar. Entonces, la afectación es gravísima. Y las otras cifras que en algún momento también hemos conversado aquí contigo, ¿no?, es sobre cómo está afectando, digamos, en el tema de las ventas, ¿no? 54% de las bodegas señalan de que sus clientes ya no quieren ir. Claro, en contrapartida, está creciendo el delivery, ¿no? El 14% hasta hace unos meses, o el año pasado, a comienzos de año, el delivery no llegaba ni siquiera al 5% de los ingresos, o mejor dicho, de las actividades comerciales de las bodegas. Hoy día estamos en 14%, estamos terminando el año con 14%, que ha incrementado la modalidad de delivery. Entonces estamos en una pandemia de inseguridad, ¿cierto? Porque, claro, esto obedece, estas cifras, si comparamos con la pandemia, por supuesto, son bajísimas, pero de 5% que recibimos el 2024 de delivery, estamos pasando al 14% a noviembre del 2024. Entonces, eso nos está indicando que la ausencia de los clientes en los diferentes negocios está siendo compensada por las ventas de delivery. Y ojo que estoy hablando a nivel de bodegas. Yo me imagino que a nivel de centros comerciales y otras cadenas debe haber incrementado también la venta de delivery, lo cual indica el alto temor de la gente de salir. Y eso desmotiva, obviamente, a los inversionistas chiquititos que somos nosotros a seguir invirtiendo, porque tenemos una inestabilidad, ¿cierto?, que está afectando, bueno, aparte de las otras inestabilidades. Por ejemplo, algunas bodegas tienen planilla, subió el mínimo vital, no tenemos acceso al crédito, tenemos el tema de la inseguridad ciudadana, tenemos limitaciones al comercio. O sea, de verdad que la situación de nuestras bodegas es bastante complicada y desde mi punto de vista creo que son las mujeres, sobre todo bodegueras, unas héroes, porque no solamente son empresarias, sino también muchas veces jefes de familia, ¿no? Y obviamente sacar adelante a sus hijos y sus negocios. Realmente hay una tarea muy grande que hacer y hasta ahora no entiendo por qué este gobierno no lo entiende. Finalmente, Daniel, ¿cuáles son las zonas consideradas calientes, donde hay mayor amenaza contra las bodegas? Bueno, acá en Lima, la zona norte, ¿no? Básicamente, ¿no? Caraballo, San Juan del Lurigancho,
donde obviamente la dimensión territorial hace que la policía sea totalmente ausente. Por eso te digo que a muchas de nuestras chicas les piden plata para la gasolina, ¿cierto? Para poder desplazar sus unidades a hacer patrullaje por la zona de vez en cuando. ¿Ah? Ojo, de vez en cuando. Entonces, estas son zonas muy calientes, muy complicadas para nuestras empresarias bodegueras y obviamente desde aquí volvemos a decirlo, ya le hemos dicho al viceministro, hemos tenido reuniones que es necesario crear espacios especiales para el sector de la micro y pequeña empresa. Nosotros hemos propuesto una junta empresarial, así como hay juntas vecinales en los distritos de Lima, haya una junta empresarial de seguridad ciudadana, porque la particularidad de la realidad que tenemos, el sector microempresarial, frente al robo diario, ¿cierto? Porque, por ejemplo, donde está la radio, dicen, oye, mira, acá ha habido 20 asaltos en un mes. Perfecto, entonces se vuelve zona roja. Y me ponen un policía de vez en cuando a dar una vueltita, ¿cierto? Pero de repente, pues, al mes siguiente ya no tiene esa particularidad. ¿Por qué? Porque obviamente hemos tenido mala suerte, que ahí ha habido una banda que ha estado robando gente. Pero las bodegas no se mueven, las bodegas son fijas, las ferreterías son fijas. Tenemos otro tipo de problema frente a la inseguridad. Entonces necesitamos de que se cree un espacio especial, de tal manera que el sector empresarial pueda articular con el municipio que tiene el serenazgo y con la policía, ¿cierto?, para establecer mecanismos para mejorar el control, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, pero entre el sector, de tal manera que las bodegas sean ojos permanentes de por dónde se desplaza la delincuencia después de hacer su travesura, y que la policía y el serenazgo puedan tener esa información, porque eso de tener cámaras inteligentes, la verdad que yo tengo mis dudas que sean tan inteligentes. Daniel Hermosa, asesor de la Asociación de Mujeres Bodegueras, director de Pyme Perú, le agradezco como siempre la gentileza. Un gusto, mi estimado Daniel. Un abrazo, José, ya nos vemos. Nos vemos. Gracias.